Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de este curso de perspectivas europeas en el estudio de la comunicación y del entretenimiento. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a dar la pauta para después seguir hablando de otros temas igual o más interesantes. Vamos a hablar el día de hoy acerca del estudio y funcionamiento de los sistemas. Vamos a hablar de teoría de sistemas. Para tal efecto, les voy a compartir en un momento más mi pantalla con la presentación. Acá creo que la podemos ver. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca del funcionamiento de los sistemas. Tengo que decir algunas cosas antes de empezar, como siempre, haciendo unos breves prolegómenos a la clase. Lo primero es que la palabra sistema se ha ocupado desde siempre en la teoría social, en la teoría cibernética, desde diferentes puntos de vista, en la medicina, en la matemática, en muchas áreas, ¿ok? No es sino a partir de los años 60 cuando empieza un desarrollo específico de la teoría general de sistemas, entendida esta teoría general de sistemas como un esfuerzo por tratar de unificar en un solo cuerpo académico, en un solo cuerpo teórico, todos los posibles desarrollos de la teoría de sistemas. De tal suerte que la teoría de sistemas se convirtió en la única teoría, es decir, en tratar de hacer que esta teoría pudiera darnos para explicar de igual manera fenómenos matemáticos como fenómenos físicos, como fenómenos biológicos, como fenómenos etológicos, como fenómenos del comportamiento, fenómenos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues es prácticamente fundar una nueva ciencia. Quien empieza con esta teoría es un biólogo llamado Ludwig von Bertalanffy, quien pues perfila el universo de esta teoría de sistemas a partir de un libro que se llama La Teoría General de Sistemas. Este libro corre en paralelo con una serie de desarrollos teóricos que no tenían nada que ver con esto, pero que finalmente al paso del tiempo se van emparejando y se van imbricando, de tal suerte que, digámoslo así, se salpican unos de otros, en lugar de correr en paralelo, chocan en muchos campos y empiezan pues una hibridación de conceptos, ¿no? El otro derrotero, el otro camino, que estaba utilizando la palabra sistemas ya como parte del corpus teórico, pues era eh, una tradición muy específica fundada por Ferdinand de Saussure, entendiendo, por ejemplo, la lingüística como un sistema de signos. ¿Okay? Entonces, ya habíamos revisado de alguna manera la noción de sistema en Saussure, posteriormente en Lévi-Strauss, en Barthes. Estuvimos hablando de todo esto. Lo vimos con Derrida, ¿sí? Y lo vimos con Foucault. Bueno, ahorita estamos viendo estos sistemas, ¿no? ¿Qué es esto de sistema? Pues lo empiezan a desarrollar desde otro punto de vista, yo les decía, desde un punto de vista muy abarcador, no necesariamente basado en las dicotomías tradicionales de Saussure. Sí funcionan con una serie de dicotomías, pero no las tradicionales de Saussure, sino que, digamos, empiezan un desarrollo propio de dicotomías. Quien ha llevado la teoría general de sistemas hasta sus últimas consecuencias no es un biólogo, ¿sí? Sino es un sociólogo que se llama Niklas Luhmann, ¿sí? Niklas Luhmann llega a fundar una teoría general, perdón, una teoría de sistemas, ¿sí? Aplicada específicamente a los sistemas sociales o al sistema social, dependiendo la distinción que hagamos. Esta es la obra de Luhmann, después vamos a hablar de Luhmann. Este libro es esencial para empezar a introducirse en la obra de Luhmann. Luhmann en su vida escribió más o menos como 70 libros, ¿no? Muchos de ellos ya están traducidos al español, otros todavía aguardan ahí seguramente en alguna casa editorial que busca publicarlos. Bueno, vamos a tratar de empezar con esto. Vamos a abordar la primera afirmación que
vamos a hacer en esta ocasión. ¿Y qué es un sistema? ¿Sí? Bueno, un sistema es un conjunto de relaciones entre elementos que presenta una organización. ¿Sí? Yo sé que en algunos otros libros, en algunas otras acepciones, ustedes van a encontrar que es un conjunto de elementos. Yo no creo que sea un conjunto de elementos. La literatura de sistemas nos advierte que no son elementos lo que importa, ¿sí? Un conjunto de elementos, un conjunto es esto, son libros, ¿sí? Este es un conjunto de elementos, ¿sí? Pero como ustedes ven, un conjunto de elementos es como una pila de cosas. O sea, a mí me parece que no es la definición correcta hablar de un conjunto de elementos. Hablamos de un conjunto de relaciones, ¿sí? Eso es lo que es un sistema. ¿Qué quiere decir que sea un conjunto de relaciones? Que no importan los elementos como tal, no importa, digamos, este libro y este libro per se. Lo que importa es la relación que pueden tener estos libros entre sí. Si estos libros están relacionados, ¿sí? Entonces son parte de un sistema. Un sistema es un conjunto de relaciones. No es tan simple como, pues, ¿qué relación hay entre este libro y este libro? Vamos a ir viendo cómo se complejiza esto. Complejizar quiere decir que hay más relaciones y que esas relaciones se hacen más fuertes a medida que son necesarias para el sistema, pero lo veremos un poco más adelante. Para entender esto, por ejemplo, nosotros pensamos en un equipo de fútbol, ¿ok? Un equipo de fútbol es un sistema en donde lo que se integra son funciones, es decir, relaciones que tienen que establecerse entre elementos. Esas relaciones entre elementos, ¿cuáles son? Bueno, pues uno tiene que ser el portero, otro tiene que ser el delantero, el defensa, el medio, ¿correcto? Muy bien. Bueno, pues, ¿qué sucede cuando se ponen a jugar? Cuando se ponen a jugar, todo el equipo funciona como un sistema. ¿Qué quiere decir que funciona como un sistema? Que es una entidad, ¿sí? Que, digamos, el conjunto de relaciones que tiene son tales que lo determinan como una unidad, ¿sí? Aunque cada jugador es una persona distinta, aunque cada jugador tiene sus pensamientos, emociones, sentimientos, posición en el juego, es totalmente diferente al otro. Durante el juego, es decir, durante una contingencia, le vamos a decir desde este momento que es una contingencia, algo que ocurre, ¿sí? Durante una contingencia, durante un encuentro, ese jugador, digamos, es parte de un sistema que es el equipo. Ese jugador, digamos, entre comillas, deja de ser esa persona en ese momento porque se convierte en parte de algo que está unificado, que es el equipo. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede cuando un elemento del sistema no funciona? Cuando un elemento no funciona, pues el elemento se quita y es sustituible. Quiere decir que quien entra a ocupar el espacio del otro también es muy diferente, subjetivamente hablando, piensa distinto que el otro o que sus compañeros, además siente de manera diferente, tiene otras emociones, lo que ustedes quieran, pero llega a ocupar un lugar dentro del sistema, es decir, una posición y una función, ¿sí? Entonces, el sistema es un conjunto de relaciones, las relaciones son las que importan, lo que importa son las funciones, no los elementos en sí. Lo que importa en el equipo es que se cubran esas funciones y que no les metan gol y que ellos puedan anotar. En realidad no importa tanto si está jugando Pepito, si está jugando Chuchito, ¿sí? De hecho, hay algunos equipos en donde hay unas tremendas, tremendas personalidades y resulta que esas tremendas personalidades, como son muy individualistas, pues no se relacionan, no organizan el juego. Y entonces, aunque sean los mejores jugadores individuales, en el trabajo por equipo, es decir, en el sistema, no rinden. ¿Ok? Entonces, puse de ejemplo el sistema, un equipo como un sistema, pero en realidad, pues, los sistemas pueden tener diversa naturaleza, ¿no? Pueden ser de naturaleza física, biológica, demográfica, comunicativa, de cualquier tipo de naturaleza, ¿no? Como habíamos apuntado antes. Por eso esta teoría se quiere
hacer pasar como la teoría, es decir, lo que fundamente todo en el universo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de organización, ¿de qué hablamos? Bueno, organización significa que están estructurados, ¿sí? Que tienen relaciones. Bueno, ¿qué es parte de esa organización de las relaciones? Una, que han sido seleccionados. Ya después veremos 4 operaciones básicas que se hacen para la comunicación de acuerdo con la teoría de Luhmann. Pero aquí apuntamos, ¿no? 1, los elementos han sido seleccionados. ¿Qué quiere decir que han sido seleccionados? Que esos elementos son necesarios para el sistema, ¿sí? ¿Y por qué son necesarios para el sistema? Porque si no, no hay relaciones. Esto lo vamos a pasar, por ejemplo, a una receta. ¿Qué es lo que pasa en una receta? En una receta pues, están puestos ahí los elementos, pero lo que importa no son los elementos en sí, sino lo que va a pasar al final. Es decir, el platillo que se va a elaborar con la relación de cada uno de esos elementos. Porque, ojo, cuando entran en relación, surgen propiedades específicas del sistema, de tal suerte que atributos o poderes o actitudes o habilidades que yo no tengo de manera individual, cuando soy parte de un sistema, si el sistema está bien organizado, se potencia. De tal suerte que a veces puede haber jugadores que no sean tan buenos, para seguir con la metáfora del equipo de fútbol, que no sean tan buenos en lo individual. Y si tú juntas, no sé, algunos jugadores que son mediocres, que son más o menos, y los pones a trabajar y cada uno empieza a hacerlo de manera armónica, a colaborar de manera armónica con el resto de sus compañeros, pues resulta que juntos son invencibles, pero cada uno por separado, pues no rinden tanto. Hay una especie de magia, ¿no? En la cual, digamos que al estarse relacionando, se complementan y se hacen más poderosos, de tal suerte que salen adelante ante cualquier reto. Y esto donde pasa en las familias, pasa en las parejas, pasa en las organizaciones, pasa, por ejemplo, entre los mismos conjuntos de animales en la manera en que se relacionan, ¿sí? Y a veces las relaciones entre estos individuos son tan leves y son tan prácticamente imperceptibles, ¿sí? Que pareciera que no están organizados, pero sí lo están. Cuando vuela una parvada de patos, tienen una posición y tienen una función. Si abajo está el cazador con la escopeta y les tira y le da al líder de la parvada y el líder cae, hay un pequeño momento de desconcierto donde los patos de repente como que desaceleran el vuelo, pero uno de ellos automáticamente toma la posición y el resto se acopla, ¿sí? Este acoplamiento, o bueno, esta nueva posición que asumen para que ninguna función quede descubierta y para continuar con la organización del sistema, ya después veremos en Luhmann, se llama acoplamiento estructural, ¿sí? Hay un acoplamiento estructural, ese es el término técnico, ¿sí? La selección distingue diversas clases de implicación, es decir, los elementos que son traídos al sistema pueden ser de naturaleza optativa o de naturaleza, como dice ahí, obligatoria. ¿Qué es esto? Obligatoria, ¿no? Si desaparece un elemento, desaparece el sistema. Por ejemplo, tenemos del lado izquierdo, en la parte inferior, una implicación obligatoria. Tenemos un punto central. Ese punto central tiene relaciones con determinados elementos, ¿sí? Pero sí, con todos los elementos. Si tú quitas ese punto central, entonces desaparece el sistema, porque ya no hay relaciones. Es decir, él es el que relaciona a todo lo demás, ¿sí? Estos elementos obligatorios también se conocen con el nombre de nodos. No nudos, nodos, con no, nodos. Entonces, los nodos nos ayudan a ver, por ejemplo, cómo está repartido el sistema. Hay salones de clase, a mí me ha tocado ver, ¿no? Donde nadie se habla entre sí, pero todos le hablan a una sola persona. Este sería el caso. Y si esa persona se enferma, pues qué lástima, porque entonces ya
como no se llevan entre todos los demás, pues ya no va a clases y entonces parece que todos los que están ahí son completamente extraños, que no tienen contacto entre ellos, ¿no? Bueno, este es un nodo, una implicación obligatoria. O también puede ser una implicación optativa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un elemento es sustituible para el sistema, pero sin desaparecer. Hablaba de la receta, ¿no? Cuando nosotros decimos, a ver, ¿cómo que en el pie le vamos a poner leche y le vamos a poner jugo de limón? Pues si yo me imagino las dos cosas por separado y me imagino poniéndole leche al limón, digo, no, Dios mío, eso no puede saber bien. Pero en realidad lo que pasa es que el elemento cuando entra al sistema deja de ser un elemento en sí, sino se convierte en parte del sistema, tiene una función. Hay una transformación de ese elemento a partir de las relaciones. De tal suerte que la leche deja sus propiedades de ser leche, el limón deja sus propiedades de ser limón y pasa a ser otra cosa completamente distinta. Si yo veo los ingredientes como tales, están la leche, los huevos, la harina, el limón, etcétera, etcétera, y veo cómo queda el pie de limón, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto que era un conjunto de elementos pasa a ser un conjunto de relaciones donde a partir de la misma química, ¿sí?, se han generado nuevas texturas, un estado completamente nuevo, hay relaciones, ¿sí?, entre todos ellos, de tal suerte que es completamente distinto. Pero además, hay una serie de relaciones optativas. ¿Qué quiere decir de relaciones optativas? El elemento es sustituible. Aquí dice que tengo que usar leche entera, pero yo soy intolerante a la lactosa. ¿Puedo sustituir ese elemento por uno que sea leche deslactosada y me dé la receta? Pues sí. A lo mejor no como se espera, pero no pierde tantas propiedades. Entonces la utilizo. Y aquí dice que otro elemento optativo es que lo tengo que hacer con mantequilla. ¿Podría hacerlo con margarina? Bueno, pues si yo pongo margarina en lugar de mantequilla, puede que altere, ahí como se ve en el diagrama de la derecha, ¿sí? Si yo altero uno de esos puntos, pues la influencia de esa alteración no se da en todo el sistema, de tal suerte que el sistema puede seguir adelante, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con Internet, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con Internet? Pues Internet es una red de conexiones entre computadoras, de tal suerte que si una computadora no está conectada, pues no le pasa nada al sistema. Es un elemento optativo. Si se cae un servidor, pues como hay otros servidores, se puede mantener esto. Es decir, Internet no reside en una sola computadora y de esa sola computadora sale a todo lo demás. Como está dividido en tantos servidores y en tantas computadoras, pues los elementos son optativos, es decir, se van sumando y van haciendo más grande el sistema, pero cuando se quitan, cuando se retiran, simplemente no lo hacen más pequeño. La red de relaciones ya está construida, no se va a caer, ¿sí? Hay otra cosa que hablamos en los sistemas que es la flexibilidad del sistema. ¿Qué es esto? Toda organización o todo sistema depende de si todos los elementos son obligatorios o optativos. Ya explicamos que un obligatorio y un optativo pues, tienen diferentes maneras de intervenir dentro del sistema y su influencia puede ser acotada en términos optativos, ¿no?, o total en términos obligatorios, ¿no? Un sistema con componentes obligatorios es rígido o cerrado. Si todos los elementos son obligatorios, si yo quito una cosa y se va todo abajo, pues entonces es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque al quitar eso se viene abajo, ¿sí? Si el sistema es elástico o es abierto, es decir, tiene más nodos, pero esos nodos pues son optativos en determinado momento, pues el sistema es más elástico. Es decir, podemos decir que es más abierto al cambio, ¿correcto? La organización. Un objeto puede ser estudiado sistemáticamente cuando sus elementos para repasar han sido seleccionados. ¿Qué quiere decir que han sido seleccionados? Que el sistema para su supervivencia, el sistema para poder salir adelante, elige algunos elementos, ya vimos a nivel optativo o a nivel obligatorio,
y además estos elementos pueden distinguirse entre sí. ¿Qué quiere decir que pueden distinguirse entre sí? Que las relaciones entre los elementos son relaciones de dependencia, pero que pueden distinguirse. Quiere decir que se diferencian. Hay una diferencia entre ellos, ¿no? Vamos a ver cómo es. Cuando decimos que se pueden distinguir, hablamos de distinciones o diferencias. ¿Qué tipo de distinciones? Bueno, por ejemplo, en el caso de la escritura, y ya habíamos dicho que la escritura se puede entender como un sistema, ¿no? Cada letra del alfabeto tiene que ser distinta o tiene que ser diferente, ¿sí? Y cada letra del alfabeto cumple con una función distinta. Lo que hace la letra G no lo hace la letra K. Lo que hace la letra L no es llevado a cabo por la letra B. Lo que hace la letra M no es lo mismo que hace la letra R. Entonces, son diferentes estados del sistema, ¿no? ¿Okay? Ahora, dice acá, entre más distinciones, más información. ¿Y qué es la información? Lo que le da forma a las distinciones. Información viene de informar o poner en forma, ¿sí? Darle forma. Entonces, cuantos más elementos hay, decimos que hay más información. Ejemplo de ello, ¿sí? Si yo digo que es un juego y que en ese juego hay 2 jugadores, pues hay una sola relación. Esa sola relación es de ida y vuelta de los 2 jugadores. Es decir, su complejidad. Es decir, sus distinciones son igual a 2. La de jugador 1 y la del jugador 2. En una sola relación biunívoca. Si yo meto 3 jugadores, entonces puede ser que estos 2 se alíen y este esté solo. O puede ser que estos 2 se alíen y este esté solo. O puede ser que estos 2 se alíen y este esté solo. O puede ser que, ¿sí me explico? Es decir, como son diferentes y son más, esas posibilidades de organización, esa forma que está teniendo es la información. Entre más elementos, potencialmente hay más relaciones. Y entre más relaciones, potencialmente hay más información, ¿sí? A menos que el sistema sea exclusivamente jerárquico. ¿Qué es que el sistema sea jerárquico? Un sistema altamente obligatorio o cerrado. Por ejemplo, el ejército, ¿sí? El general le dice al subordinado, que le dice al subordinado, que le dice al subordinado, que le dice al subordinado, y si se fijan, la relación nada más es en un sentido, no hay regreso. O sea, el sistema no es tan complejo, pero lo que pasa ahí no es tan complejo porque no tiene muchos estados, no cambian, ¿no? Pero lo que pasa ahí es que solamente la información fluye de un polo a otro y nada más, ¿sí? No es lo regular. Lo que pasa es que este es un sistema altamente jerárquico que va así, ¿no? Por pasos. Y su organización, la forma de su organización es así, ¿no? Vertical. Bien. Diferenciaciones. Hay una que le llamamos diferenciación estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que el componente, al menos, puede adoptar una posición que es necesaria para el sistema y no puede ser ocupada por otro componente o por otra parte. En este sentido, una letra no puede sustituirse por otra. Las letras son distintas, cada una tiene función distinta, pero además de que tiene una función distinta, una no puede cubrir el espacio de la otra. De tal suerte que si esto es así, una letra M no puede tomar el lugar de una P no puede tomar el lugar de una L y así sucesivamente, ¿no? Esa es una diferencia estructural. Todas están haciendo cosas distintas dentro de la estructura. Y después tenemos una cosa que le llamamos diferencia funcional, ¿sí? Dice aquí, el componente adopta una función que es necesaria para el sistema y no puede ser desempeñada por otro componente. El corazón, por ejemplo, no puede hacer las funciones del riñón, ¿sí? Entonces, como no puede hacer esas funciones, si a mí tengo una deficiencia en el corazón,
pues me pueden poner un corazón artificial o me pueden poner el corazón de otra persona, pero no puedo vivir sin corazón. ¿Sí? Esa es una diferencia funcional. ¿Okay? Bueno, como ustedes han visto, hay muchos tipos de relaciones entre los sistemas. Y eso también determina el tamaño de los sistemas. Por ejemplo, cuando decimos que, ¿cómo se calcula la complejidad? ¿Qué tan complejo es un sistema? Bueno, pues aquí tenemos una, ¿no? Es complejo en torno al repertorio de elementos que son diferentes, o sea, de elementos diferenciados, ¿no? Es complejo no por la cantidad de elementos, sino por la cantidad de relaciones que hay entre los elementos. Un sistema simple, decíamos, es el de la milicia o el ejército, donde hay una sola orden y baja así. De hecho, un partido de fútbol en la calle no sé, 6 integrantes por equipo es más complejo que la lógica castrense del ejército donde la información baja, ¿no? Porque los niños que están en la calle, 3 contra 3, se empiezan a organizar y empiezan a adoptar funciones, ¿sí? Tareas distintas, mucho más complejas que las que pueda haber de una orden hacia el que la cumple, ¿no? Entonces, no es tanto por el número de elementos, sino por las relaciones establecidas entre los elementos, ¿sí? En ese orden de ideas, nosotros decimos que esas relaciones establecidas crean dependencias, ¿no? Decimos que esas dependencias pueden ser, en primer lugar, solidarias. ¿Qué quiere decir esto? Dice, el cambio de un componente antecede, acompaña o sucede el cambio de otro. Aquí voy a poner un ejemplo, que es en una granja el número de gallinas y el número de lobos. ¿Ok? Hay un momento en el cual, por ejemplo, ¿sí? Las gallinas se empiezan a sentir muy, muy cómodas en el corral. Los lobos están por allá totalmente controlados, el granjero los tiene controlados. ¿Y qué es lo que sucede? Pues empieza a crecer el número de gallinas, ¿sí? Se empiezan a reproducir porque el medio ambiente les da las condiciones. Y obviamente los lobos, como están controlados, se empiezan a pelear por las gallinas, hay guerras intestinas entre ellos, se empiezan a matar los lobos y la población de lobos baja. De tal suerte que cuando baja la población de lobos, sube la población de gallinas, ¿no? Es decir, hay una dependencia solidaria entre el número de gallinas y el número de lobos, ¿correcto? Perdón. Y lo mismo pasa al revés, en el caso de estas dependencias solidarias. Dependencias solidarias que quiere decir que cuando hay ya tantas gallinas, los lobos dejan de pelearse entre sí porque ven que hay muchas gallinas y empiezan a atacar a las gallinas, empiezan a comer las gallinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los lobos empiezan a tener éxito en la caza de las gallinas. Se empiezan a reproducir y la población de gallinas baja. Hasta que llega un momento en que ya hay muchos lobos y entonces los lobos se tienen que pelear entre sí y mientras se empiezan a... Es decir, estamos hablando de dependencias solidarias, ¿no? Cada vez que aparece uno, aparece el otro en otro lugar, ¿no? La segunda son las llamadas dependencias causales. El cambio de algo que está pasando acá, ¿sí? Implica el cambio de otra cosa, pero que no puede regresarse. Por ejemplo, en su forma, en su morfología, en la manera en la que aparece, la mamá está embarazada y tiene a su hijo, ¿sí? Pero una vez que hay una relación de dependencia de que para que haya un hijo tiene que haber una mamá, ¿sí? Es una relación causal, ¿sí? Pero el hijo no puede determinar a su madre. O sea, nada más la influencia va de acá para acá, de causa al efecto. La mamá procrea al hijo, pero el hijo no puede regresar. No es como en el caso de la solidaria de la relación entre gallinas y lobos. Aquí es una de un solo lado. Cada vez que aparece esto y no hay vuelta de hoja, ¿no? Como decimos coloquialmente. Bien, para seguir con estas clases de dependencias, hay también lo que nosotros llamamos dependencias específicas. ¿Qué es esto? Cuando cambia un componente, cambian otros componentes, pero a veces no necesariamente. Por ejemplo,
En la comunicación hay un cambio de mensajes, pero también hay una sucesión de roles. Es decir, yo soy en este momento emisor, hay alguien que es receptor y luego el receptor se vuelve emisor y estamos cambiando los roles, pero seguimos inmersos en este sistema que es la comunicación. Estamos cambiando constantemente roles, pero mantenemos el sistema. Estamos cambiando mensajes, pero mantenemos el sistema. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso nos lleva a otros conceptos, que es el de afectación y dependencia. Dice, la dependencia no significa que cada componente tenga que tener necesariamente relaciones directas con todos y cada uno de los demás, ¿no? Cuando se encuentra afectado mi organismo por una infección en la garganta, indirectamente afecta a todo el organismo, pero la infección está localizada específicamente en mi garganta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta afectación, decimos, ¿qué tanto el sistema sufre la ausencia de un componente o la alteración de una determinada relación de ese componente con el resto? ¿Sí? Es a lo que nos referimos con afectación, ¿correcto? Bien, modelización. Cuando nosotros ya tenemos la idea de cómo funciona el sistema, podemos hacer un mapa, por así decirlo, ¿no? Es decir, podemos construir un modelo de cómo trabaja el sistema. En ese orden de ideas, ¿sí? Pues obviamente nosotros no vemos las relaciones, pero podemos formalizar las relaciones. Es decir, vemos que Pepito se lleva mucho con Chuchita, ¿sí? Y podemos poner en un grafo, ¿sí? O en un medio, en un modelo, la relación de Pepito con Chuchita. ¿Es una relación causal? ¿Es una dependencia causal? ¿Es una dependencia específica? ¿No? ¿Es una dependencia obligatoria? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el modelo, pues, se parece al sistema, ¿ok? Por lo tanto, decimos, el modelo no necesariamente es teoría, así como el mapa no es territorio. El modelo muchas veces, y esto es una discusión, a cada rato sale en teoría de sistemas, el modelo discrimina elementos para ganar en poder explicativo. O sea, el modelo no es que sea una fotografía gráfica, ilustrativa, figurativa de la realidad. El modelo es una abstracción, ¿sí? En donde nosotros podemos poner emisor, mensaje, receptor, por ejemplo, ¿no? Pero no tenemos que poner la figura de fulanito en específico, el tipo de mensaje. El modelo es una abstracción de cómo pasan las cosas en la realidad, ¿sí? Nos ayuda a entender las relaciones y cómo están conectadas esas relaciones. Nos ayuda a tratar de visualizarlo un poco, pero ojo, no nos casemos con la idea de que el modelo per se explica toda la realidad y que el modelo per se es la realidad, mucho menos, ¿no? Hay una crítica en esto, ¿no? Cuando nosotros logramos pulir el modelo nos ayuda a ver las diferentes partes en las que está constituido un sistema y saber cómo se afectan unas cosas a otras y a partir de ello predecir cómo va a moverse el sistema, ¿no? O qué tipo de estados, momentos o cosas puede cambiar. Entonces, a esto nosotros le decimos grados de libertad, ¿sí? Esos grados de libertad hablan de si hay cambios en el sistema, cómo esos cambios pueden ser asumidos por el sistema y cómo el sistema puede cambiar hacia uno o hacia otro lado. Por supuesto, hay sistemas más abiertos, hay sistemas más cerrados, ¿sí? Si el sistema solamente puede aceptar o puede adoptar un estado en un determinado periodo, es un sistema cerrado. Y un sistema cerrado es un sistema altamente predictible, ¿sí? Vamos a checarlo mejor con este ejemplo, ¿no? Los estados pueden ser o pueden depender del número de componentes optativos que puede seleccionar el sistema, si son más rígidos o si son más elásticos esos componentes, o del repertorio de comportamientos diferenciados. Mientras hay más diferencias, el sistema es más grande. No que haya más elementos, sino que las diferencias sean más grandes. Y por último, del repertorio de relaciones no solidarias,
o sea, relaciones causales, con componentes del sistema. Es decir, hay más dependencias solidarias cuando los sistemas están más constreñidos, ¿sí? Si nosotros lo vemos aquí en este diagrama, en este modelo, ¿sí? Hay más sistemas rígidos, son componentes obligatorios. Repertorio pequeño de relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la lógica del ejército, ¿no? Son millones, pero las relaciones es una. Yo doy las órdenes, ustedes obedecen, es una relación. Y es de un solo sentido. No permito que nadie me replique, porque yo soy el jefe, ¿no? Entonces, el repertorio de relaciones es pequeño. ¿Cuál es? De mí hacia todos los demás. Y entre ustedes, a lo mejor ni siquiera eso, ¿no? O relaciones constrictivas causales, ¿no? Por lo tanto, estos sistemas son más predictibles, son más determinados. Determinar es que yo pueda con certeza saber algo, está totalmente determinado. Es decir, hay una causa que lo modifica de manera directa y en un solo sentido, ¿no? Bueno, estos sistemas rígidos tienen menos información porque tienen una menor capacidad del cambio, son sistemas rígidos, y tienen una menor diferenciación de estados. Es decir, se comportan siempre de las mismas maneras. No están abiertos al cambio, no están abiertos a la información. ¿Correcto? Por el contrario, si nosotros hablamos de sistemas elásticos, donde haya una serie de elementos optativos, donde el repertorio de relaciones sea muy grande, es decir, esos elementos, aunque fueran pocos, tienen muchas relaciones con todos los demás, ¿no? Y las relaciones no son constrictivas, es decir, las relaciones, por ejemplo, en un club o en una fiesta, yo me puedo relacionar con todos los que yo quiera, ¿no? En cambio, si estoy en el ejército, pues yo tengo que relacionarme con mi tropa, con mi jefe y se acabó, ¿no? Entonces, en estos sistemas donde hay más relaciones y son menos constrictivas, está más abierto. Por lo tanto, estos sistemas son impredecibles o son sistemas, digamos, indeterminados, ¿no? En ese orden de ideas, pues hay más información, porque hay una mayor capacidad para el cambio, es decir, para asumir distintos estados. Puede ser este estado, puede ser este otro, puede ser este otro. Regresamos al ejemplo del fútbol. Si nosotros partimos de una estrategia, ¿sí?, que se convierte en tácticas dentro del terreno de juego y las llevamos a cabo y no estamos abiertos a la información, es decir, a las posibilidades de estados que tiene el otro equipo y no hacemos los cambios adecuados, ¿sí?, puede ser que no tengamos éxito. Tenemos que tener ese sistema abierto al cambio para que pueda tener diferentes estados y sea menos predecible para el adversario dentro de la cancha, ¿correcto? Bien, en ese orden de ideas, todos los sistemas, ¿sí?, están finalizados. ¿Qué quiere decir que están finalizados? Primero, que tienen fines, es decir, hay un propósito que integra los sistemas. Estábamos hablando de fútbol, ¿sí? ¿Cuál es el fin de tener el equipo? Que organice a sus jugadores en funciones para hacerle frente al adversario y pueda ganarle. ¿Cómo le va a ganar? Pues anotando más tantos que él y evitando que el otro anote, ¿sí? Ese es el fin, ¿sí? Todo lo demás, bueno, pues está de más. Que si el uniforme va a ser rojo, va a ser verde, pues esos son elementos optativos del sistema. Es decir, no son indispensables para el sistema, ¿no? Y en segundo lugar, pues la intervención directa sobre el sistema durante su performancia. ¿Qué quiere decir durante su performancia? Pues en lo que está. Todo el sistema tiene un fin, quiere decir que todo el sistema, una vez cumplido su fin, ya no tiene razón de ser. Una vez que se acaba el juego, pues entonces los futbolistas, los jugadores, pueden ir a cumplir otro rol de papás, de novios, de estudiantes, de lo que sea que hagan en su vida, porque el sistema pues ya llegó a un fin. Pero ese fin también nos habla en el caso del equipo de fútbol, el fin del rol. Pero si fuera un sistema social, si fuera un sistema natural, también nos habla acerca del fin del sistema, entendido como la eliminación de todas sus relaciones y la disolución
de las relaciones en elementos de tal suerte que el sistema ya no existe. Nos habla de la idea de aniquilamiento, de muerte, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de algunas especies, ¿sí? De extinción, es decir, no llegaron a establecer tantas relaciones con el medio ambiente o con los componentes que estaban alrededor, que qué fue lo que sucedió, pues el sistema se fue cerrando cada vez más, no estuvo abierto al cambio y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que esa no apertura al cambio, ese no procesamiento de la información, pues deviene ¿en qué? Pues deviene en la terminación del sistema. Estas son las ideas que yo les decía, están hechas desde el punto de vista de un, ¿cómo se llama? De un biólogo que es Ludwig Boltzmann, ¿no? Ludwig von Bertalanffy, perdón, en los que, bueno, ellos obviamente ven lo que sucede con los sistemas desde la perspectiva ecológica y empiezan a ver cómo los sistemas cambian, van adaptando cosas del entorno, van procesando la energía, la transforman, tienen una determinada organización y van quitando elementos o integrando elementos para que esa organización que tienen del medio ambiente, pues pueda ser la necesaria para pervivir en el tiempo. Sin embargo, bueno, pues esto que nosotros estamos viendo en los sistemas naturales, pues la teoría general de sistemas lo que hace es aplicarlo a cualquier cosa. De tal manera que lo que nos dicen biólogos, otros biólogos chilenos, ¿no? Varela y Maturana, nos dicen que esto pasa también a nivel celular. A nivel celular hay una serie de sistemas que tienen un acoplamiento estructural. ¿Y qué era el acoplamiento estructural? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Un acoplamiento estructural es aquel en el cual la misma célula pone su pared celular para diferenciarse de otras células, ¿sí? Y esas células están procesando la información que viene de afuera y la están adaptando dentro de las funciones que tiene la célula, ¿ok? Pero esas células empiezan a tener contacto con otras células al lado. Y el contacto que tienen con esas células al lado las unifica como si fueran una sola cosa. En este caso, las células se unen para hacer lo que nosotros llamamos un órgano del cuerpo. Entonces, el órgano está constituido de células, que son sistemas. Pero el órgano, hablemos, no sé, del riñón, el riñón tiene células adentro del riñón. El riñón lo que hace es ser, digamos, funcionar como un todo las células que están adentro del riñón. ¿Sí? Cada célula es un sistema, pero el riñón, que es un conjunto de células, un conjunto de relaciones entre esas células, es un sistema. A eso le llamamos acoplamiento estructural, es decir, cómo finalmente esta pequeña célula que es un sistema se alía con otras células y entonces se acopla, es decir, hace un ente más grande unitario y establece una relación con ella. Pero no nada más eso, porque estas se van juntando y van creando lo que nosotros llamamos sistemas, el sistema respiratorio, el sistema límbico, el sistema digestivo, ¿no? En donde cada órgano está diferenciado. El estómago no hace lo que hace el esófago no hace lo que hacen los intestinos, ¿sí? Cada quien está diferenciado estructuralmente, es decir, por la posición que tiene, funcionalmente, por lo que va haciendo. Y tiene una relación de tal suerte que el bolo alimenticio va pasando de uno a otro, se va asumiendo, hay una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Sacar el mejor provecho del alimento a partir de todo este sistema y finalmente lo desecha, ¿sí? Es decir, este sistema que está compuesto por órganos se maneja como si fuera una unidad, pero los órganos, cada uno de ellos, se maneja como si fuera una unidad. Pero las células dentro de los órganos se manejan como si fueran una unidad. Nosotros le llamamos acoplamiento estructural cuando todos empiezan a funcionar como todo, como un todo. Y resulta que ese sistema, ¿sí?, empieza a interrelacionarse con otros sistemas.
para funcionar como una unidad en la persona humana. Pero la persona humana, pues no está sola, empieza a funcionar con otras personas, ¿sí? La persona humana, como tal, es un sistema. En el caso de la literatura lumaniana, nosotros no hablamos de personas, habla de sistemas psíquicos. Este sistema psíquico integra muchos sistemas, ¿sí?, al interior, y se relaciona con otros sistemas psíquicos, de los cuales comparte información y la procesa al interior, ¿sí? Pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy la explicación con respecto a los sistemas, que nos va a ayudar, digamos, este es el antecedente para empezar a hablar de lo que es la comunicación desde el punto de vista de Niklas Luhmann, que lo haremos en la próxima sesión. Yo les agradezco el favor de su atención y nos vemos en una próxima sesión. Gracias.